continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. En el convulso panorama político colombiano de 2025, dos eventos recientes han encendido el debate sobre los límites de la libertad de expresión. El fallo del Consejo de Estado que regula las alocuciones presidenciales del mandatario Gustavo Petro, y el controvertido requerimiento de información sobre contenidos que realizó la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, dirigida a los medios periodísticos y noticiosos. ¿Representan estos mecanismos una forma de censura previa, prohibida expresamente por la Constitución Política de 1991? ¿O son intervenciones legítimas para equilibrar el pluralismo informativo en una democracia asediada por polarizaciones? Veamos el panorama. Las alocuciones. Las alocuciones presidenciales, previstas en el artículo 32 de la Ley 182 de 1995, son un privilegio excepcional del Ejecutivo para dirigirse a la nación a través de los canales de televisión abierta, obligando a su transmisión simultánea. Sin embargo, bajo la administración de Gustavo Petro, este mecanismo ha sido utilizado con frecuencia para intervenciones políticas que trascienden la mera comunicación oficial, generando que un grupo de ciudadanos, entre ellos Miguel Uribe Turbay, candidato de la oposición víctima de un atentado sicarial el 7 de junio del 2025 y quien falleciera a causa de las heridas el 11 de agosto del 2025, interpusieran acción de tutela ante el Consejo de Estado por vulnerar el derecho a la información plural y oportuna de los ciudadanos. En su fallo del 9 de octubre de 2025, la sección tercera del Consejo de Estado ordenó a la CRC reglamentar su uso, pues en el curso del proceso la autoridad manifestó que su labor se limitaba a informar a los canales de televisión la voluntad del presidente y que no tenía facultad para aprobar, autorizar, clasificar, catalogar o evaluar el contenido de sus intervenciones, estableciendo límites claros: no más de una alocución por semana, notificación con al menos 4 horas de antelación. Justificación de urgencia y su duración no podrá corresponder a un periodo irrazonable o notoriamente excesivo. ¿Es esto censura? No. Se trata de una regulación razonable y proporcional, alineada con el principio de excepcionalidad que rige el ejercicio del poder estatal, pues en palabras del Consejo de Estado, las limitaciones al ejercicio de los poderes públicos no pueden ser consideradas como formas de censura. La razón para esto es que en ningún caso se autoriza que la autoridad vete o repruebe tajantemente el sentido, enfoque o contenido de las ideas expresadas en la intervención o alocución del presidente de la República. El Consejo de Estado argumenta que el uso indebido de Petro ha configurado una monopolización del espacio informativo, pues el hecho de que el presidente de la República haya realizado intervenciones de manera reiterada e irregular, y sin que las temáticas abordadas denoten un componente excepcional y urgente, desnaturaliza gravemente la facultad que le ha otorgado la ley para usar el servicio de televisión, afectando el derecho fundamental a la información, artículo 20 de la Constitución. Esta decisión no prohíbe el contenido, sino que lo enmarca en criterios objetivos para prevenir abusos que distorsionen el debate público. La Corte Constitucional ha sido clara al respecto. La libertad de expresión del presidente no es absoluta cuando implica el uso de recursos públicos que coartan el pluralismo. En la sentencia T-475 de 2024, la Alta Corte reiteró que el constituyente prohibió expresamente la censura, pero permitió regulaciones que garanticen el equilibrio en el ecosistema informativo. Internacionalmente, esta medida resuena con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PICP, ratificado por Colombia, que protege la libertad de expresión, pero admite restricciones necesarias para respetar los derechos ajenos. De igual modo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, enfatiza que el Estado debe asegurar la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin que ello justifique monopolios informativos por parte del Poder Ejecutivo. En respuesta al fallo del Consejo de Estado, la CRC emitió la Circular 164 de 2025 el 10 de octubre, estableciendo protocolos para las alocuciones, verificación de urgencia y reserva de espacios televisivos. Sin embargo, el verdadero escándalo surgió de una carta paralela enviada a los medios, solicitando información sobre políticas internas, directrices y prácticas editoriales para garantizar el pluralismo. Organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, y la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, denunciaron esto como un intento de censura indirecta, al invadir espacios privados de los medios. Asimismo,
La Procuraduría General de la Nación abrió una acción preventiva para analizar la legalidad y las implicaciones constitucionales de dicho requerimiento. Por su parte, la Defensoría del Pueblo envió una carta recordando los principios democráticos y señalando que la formulación del requerimiento puede generar efectos inhibidores sobre la deliberación periodística. La CRC se retractó rápidamente, aclarando que la solicitud era voluntaria y no investigativa, con garantía de confidencialidad. Sin embargo, llama la atención que en su parte final de la solicitud hay un párrafo que señala: el incumplimiento de esta solicitud podrá dar lugar a la adopción de las medidas administrativas correspondientes. Conforme a lo previsto en la ley, esta solicitud roza, a todas luces, los límites de la constitucionalidad, pues sus exigencias obedecen al deseo gubernamental de un control previo de los contenidos. En contraste, la regulación de alocuciones presidenciales protege el derecho colectivo a la información. La intromisión en consejos editoriales viola el artículo 20 constitucional, que prohíbe toda censura previa sobre contenidos periodísticos. La sentencia C-135 del 2021 sostiene que aun cuando la Constitución proscribe la censura, el ordenamiento prevé recursos de responsabilidad posterior que limitan el ejercicio irrestricto de la libertad de prensa como forma de expresión, en aquellos casos en los que vulnera derechos de terceros. Estos parámetros de limitación han sido adoptados por la Corte de conformidad con los criterios señalados en el artículo 13 de la Convención ADH y 19 del Pacto IDCP. De acuerdo con estos, la libertad de prensa no puede estar sujeta a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores, de tal modo que la libertad de prensa es el oxígeno de la democracia, y cualquier escrutinio estatal sobre líneas editoriales configura una amenaza a su independencia. A nivel internacional, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA ha condenado mecanismos similares como herramientas de control autoritario. La distinción entre ambos casos es nítida y revela la asimetría inherente en una democracia. Las alocuciones presidenciales son una herramienta de comunicación directa entre el jefe de Estado, que representa la unidad nacional, y la ciudadanía cuyo ejercicio está financiado con recursos públicos. Su importancia radica en la posibilidad de informar sobre asuntos de interés público, anunciar decisiones gubernamentales y abordar situaciones de emergencia. Debe mantener la imparcialidad y guardar el equilibrio informativo. En palabras del Consejo de Estado, el presidente de la República no puede obrar como un simple difusor de información o un mero opinador, dada la dignidad de su investidura y el poder del que está revestido. El ejercicio de ese derecho por parte del presidente de la República, en su caso, implica un mayor impacto en la sociedad. Así las cosas, la difusión de información o la expresión de una opinión por parte de este servidor público requiere de una diligencia mayor de la que se espera de un particular. Su abuso puede equivaler a propaganda oficializada, lo cual ha justificado su control judicial en aras de preservar el equilibrio. En contraste, la libertad de prensa, artículos 73 y 74 constitucional, en cabeza de los periodistas, actúa como manifestación de la libertad de expresión e información del individuo que, si bien no es irrestricta, goza de autonomía y cuenta con la protección constitucional de no censura, artículo 20 CP. Se enfrenta a una notoria desventaja pues no cuenta con todo el andamiaje del Estado, por tanto, su control y su sanción es justificadamente posterior y solo cuando afecte los derechos de otros, como en los casos de calumnia o injuria. Mientras el presidente habla en nombre y representación del Estado, del gobierno de turno, de la unidad nacional, los periodistas, mediante la libertad de prensa, actúan como instancia de control sobre los poderes públicos y privados, ejercen un contrapeso esencial. Confundir ambos equivale a equiparar al emisor oficial con el receptor crítico, erosionando los pilares del Estado de Derecho. Internacionalmente, el PIC distingue entre expresiones oficiales, sujetas a límites, y expresiones privadas, protegidas integralmente. América Latina ha visto resurgir patrones autoritarios que asfixian la prensa. Según Reporteros Sin Fronteras, RSF, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, a lo largo de la región se ha visto el aumento progresivo de gobiernos que llevan a cabo prácticas o que inician regulaciones para equilibrar la información, desembocando en represión abierta y violando la regulación internacional como lo es el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Brasil, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, 2019 a 2022, registró agresiones verbales sistemáticas contra periodistas, con al menos 570 ataques presidenciales,
además del cierre de cuentas en redes sociales y formas de censura indirecta mediante presiones a las plataformas digitales. En 2020 se reportaron 428 agresiones y en 2021 430, lo que representó un aumento del 105% respecto a años anteriores. Venezuela, durante el gobierno de Hugo Chávez, 1999-2013, mediante la promulgación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión 2004, la censura se hizo política de Estado. En 2007 con el cierre de Radio Caracas Televisión, RCTV, y ese mismo año con la clausura de 34 emisoras de radio y televisión, en un episodio que el SNTP describió como un radiocidio nacional, esto junto al cierre de más de 60 medios durante el chavismo. Según datos del SNTP citados por la República 2018. Con la llegada de Nicolás Maduro, 2013 o actualidad, las denuncias documentadas por RSF y la CID indican una nueva fase de represión comunicacional, bloqueos a portales web, arrestos de periodistas, confiscación de equipos y presión directa sobre proveedores de Internet. Entre 2013 y 2025, al menos 95 emisoras de radio fueron cerradas, decenas de medios digitales bloqueados y más de 200 periodistas obligados al exilio. Durante enero de 2025 se reportaron 38 nuevos casos de censura y 67 violaciones a la libertad de prensa en un solo mes, como lo reveló la RFS. Nicaragua, gobernada por Daniel Ortega desde 2007, enfrenta una de las situaciones más graves de la región. Se han confiscado 61 medios de comunicación, forzando al exilio a más de 200 periodistas y bloqueando dominios nacionales, como COM-NI en 2025. Estas acciones conforman lo que especialistas denominan un silenciamiento informativo, donde el 27% de las violaciones documentadas corresponden a censura directa. En Bolivia, durante la administración de Luis Arce, 2020 a hoy, los ataques policiales durante coberturas electorales, el control estatal de medios y las amenazas de Evo Morales a periodistas críticos marcaron un deterioro notable. Entre 2024 y 2025, las agresiones aumentaron un 50%, ubicando al país como el segundo más letal de América Latina para la prensa. El Salvador, con Nayib Bukele en el poder desde 2019, ha impulsado en 2025 una ley mordaza que restringe la labor de ONGs y medios independientes. Además, se evidencia acoso cibernético y una creciente cultura de silencio. Ese mismo año, la región contabilizó 13 asesinatos de periodistas, entre ellos casos ocurridos en territorio salvadoreño, y se documentó vigilancia estatal sobre medios críticos. En Cuba, bajo el liderazgo de Miguel Díaz-Canel, 2018 a hoy, la Ley de Comunicación de 2024 criminalizó el ejercicio de la prensa independiente, reforzando la represión digital y la detención de comunicadores. Entre 2021 y 2025 se registraron más de 100 represalias en redes sociales, mientras el país mantiene ningún medio independiente legales. Finalmente, México continúa siendo el país más peligroso del hemisferio para ejercer el periodismo. Durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador, 2018 a 2024, y Claudia Sheinbaum, desde 2024, se reportaron asesinatos sistemáticos de periodistas, estigmatización desde las conferencias presidenciales, mañaneras, demandas por daño moral, violencia política de género, exilio forzado y censura indirecta por precariedad económica. Según RSF, México descendió a la posición 124 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2025, con 15 asesinatos en 2022, 9 de enero de 2023 y 5 de enero de 2024, además de más de 50 periodistas exiliados y una ofensiva legal creciente en 2025. Colombia, afortunadamente, aún resiste gracias a sus instituciones judiciales, pero está en riesgo latente. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, las agresiones al periodismo en Colombia han escalado alarmantemente, con un enfoque en amenazas de grupos armados y estigmatización oficial. Basados en informes FLIP y RSF, que reflejan un incremento del 52% en 3 años. Entre los años 2022 y 2025, los registros sobre agresiones a periodistas y medios de comunicación muestran una tendencia preocupantemente ascendente, reflejo del deterioro en las condiciones para ejercer la libertad de prensa en el país. En 2022, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, documentó 348 agresiones en total, de las cuales 45 correspondieron a amenazas directas, 120 a estigmatizaciones oficiales y 2 a asesinatos o desapariciones. Aunque el panorama ya evidenciaba tensiones,
la situación se agravó en los años siguientes. Durante 2023, el número de casos aumentó a 470, lo que implicó un crecimiento significativo tanto en las amenazas, 64, como en los actos de estigmatización, 180, por parte de figuras públicas o instituciones. A pesar de que solo se reportó un asesinato en ese año, el incremento general confirmó una tendencia de riesgo sostenido para el periodismo independiente. El año 2024 marcó el pico de agresiones en el periodo analizado, con 530 casos en total. Se registraron 122 amenazas, 220 estigmatizaciones oficiales y 3 asesinatos o desapariciones de comunicadores. Este aumento coincidió con conflictos regionales y tensiones políticas, que intensificaron el uso del discurso hostil contra la prensa y las limitaciones informativas. Finalmente, los datos parciales de 2025, recopilados hasta el mes de octubre, ya contabilizan más de 150 casos de agresión, lo que sugiere que la tendencia mantiene un crecimiento lineal. La gráfica conceptual correspondiente refleja una línea ascendente continua, con su punto más alto en 2024. Estos números, los más altos desde el Acuerdo de Paz, son una alerta clara de que debemos tomar medidas para no permitir la censura camuflada en regulaciones. En conclusión, el fallo del Consejo de Estado fortalece la democracia al limitar abusos presidenciales sin censurar. La CRC, al retractarse, evitó un desliz autoritario. Sin embargo, llama la atención el descuido y la renuencia en la regulación de temas que están dentro de sus competencias. Colombia debe velar porque la regulación no mute en control, inspirándose en sus fallos constitucionales y tratados internacionales para blindar la prensa como pilar irreductible de la libertad. De lo contrario, el eco de América Latina nos advierte, la palabra silenciada es el preludio del poder absoluto. Cuando el poder controla la palabra, la verdad se apaga. Defender la libertad de expresión es defendernos todos. Porque cuando calla la prensa, empieza el silencio de la democracia. Gracias por acompañarnos, y no olviden suscribirse, compartir y seguir alimentando el debate con criterio y libertad.